Si bien decía que form es el contenedor principal para todos los elementos de un formulario, input sería uno de los elementos principales o uno de los elementos más importantes que contiene un formulario. Vamos a salvar y actualizar. Aquí vemos un espacio de entrada. Especifica un campo donde el usuario puede ingresar datos, ingresar informaciones. La información obviamente puede ser variada, es de muchos tipos. Por ejemplo, aquí tenemos que un tipo de información es de texto, pero podría cambiar, o sea, no necesariamente debe ser de texto, y es ahí donde está la riqueza del input. Podría ser numérica. Entonces, si yo vengo aquí ingreso texto, él lo va a admitir sin problema. Yo le puedo poner number. Entonces aquí le estoy indicando que el tipo de datos que se va a ingresar en este formulario es de número. Y fíjate cómo aquí aparece un contador para colocar números, o bien yo puedo escribir un número X. Esto es bastante interesante porque los tipos de datos que se pueden ingresar por la etiqueta input, que fíjense que no tiene una parte que cierra, sino que es de autocierre, es riquísima, o sea, tiene bastantes, tiene muchos. Antes de entrar a esa parte de los tipos de datos, vamos a ver otros elementos, por ejemplo, que se pueden colocar en el input. Y es que es de tipo texto, ¿verdad? Por ahí, comenzando por ahí. Yo puedo decirle un placeholder. El placeholder lo que hace es incrustar un texto dentro del input. Y yo le puedo decir, por ejemplo, esto es para el nombre. Así la persona sabe que ahí va a colocar su nombre, por ejemplo. De manera muy básica, vamos a colocar aquí, por ejemplo, apellido. Y aquí tengo otro campo, ¿verdad? Que es para que el individuo o el usuario coloque su apellido. Otro tipo, por ejemplo, de input que yo podría colocar sería el de email. Yo salvo y actualizo, entonces aquí va a tener el campo de email. Vamos a colocar aquí correo. Y aquí aparece correo. Entonces, el hecho de yo indicar cuál es el tipo del input con el que estoy trabajando, el nombre y apellido de tipo texto, o sea que no tiene ninguna camisa de fuerza, pero en email de regla el individuo tiene que colocar un arroba. Si no coloca un arroba, en el momento de enviarlo le va a dar un error. ¿Cómo se puede enviar un formulario? O sea, ¿cómo se envía a la base de datos? Bueno, hay que colocar uno que sea de tipo submit. Vamos a decirle aquí el placeholder, enviar. Actualizo y aquí está el botoncito que dice enviar. Entonces yo coloco el nombre, coloco el apellido y el correo electrónico, y yo lo coloco. Entonces en este caso me va a dar un error porque no incluye lo que sería el arroba. La manera correcta sería colocar arroba talcosa.com, y ahí al darle enviar ya no va a dar error. En este caso específico, en este input, como esto lo estamos trabajando de manera local, no lo está enviando en ningún sitio, o sea, solamente es algo que queda en memoria. Tendríamos que tener una base de datos, un backend, que ya luego, mucho más adelante hablaremos de eso, que es lo que haría, tomaría la información y la almacenaría. Pero esto es lo básico, ¿verdad? Lo más básico para el tema de los inputs. Sí, aquí solamente estamos trabajando 4 tipos de datos, que son texto, email y submit. Existen otros 2 atributos que yo debo tener pendiente en el momento de crear un input. Uno de ellos es el atributo ID. El ID se utiliza como un selector, luego hablaremos mucho de los selectores. Se utiliza como un selector para fines de poder manipular el input desde JavaScript, PHP, que son lenguajes de programación que se utilizan para el backend, o sea,
para la información detrás de la pantalla, lo que no ve el usuario. Y en este ID yo podría colocar, por ejemplo, primer nombre, por ejemplo. Y otro atributo podría ser el atributo de name. El name me permite a mí nombrar el input, colocarle un nombre con la intención de tener un control de saber qué es una cosa y qué es la otra, porque aquí yo tengo dos inputs de tipo texto, que son el apellido y el nombre, pero no tengo un control. Entonces aquí yo colocaría también primer nombre, first name. De igual modo, en el apellido colocaría un ID de nombre last name, y colocaría también un name de nombre last name. Ok, vamos a separarlo un poquito para tener un poco de respiro y verlo mejor. Aquí tengo el input con todos los elementos de nombre, el input con todos los elementos de apellido. Si yo quiero un primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, debo crear un input para cada uno. Ese sería un caso. En el caso de email, del correo electrónico, sería igual. Aquí yo colocaría un ID de nombre, vamos a ponerle email, así mismo por el momento, y colocaría un name también de nombre email. Eso es ya, todos esos elementos, eso lo que es el ID y el email, son elementos que el usuario no percibe, pero sí son útiles para fines de backend, para control de información, para poder filtrar informaciones. Podemos filtrar a la gente por su primer nombre o filtrarlo por su primer apellido o su nombre, ¿verdad? Lo que sí ve el individuo es que tiene un campo de tipo email y que tiene dentro escrito correo. Eso es lo que sí ve el individuo. Entonces hay que tener pendiente esto, ¿verdad? Por eso ustedes ven que aquí no hay ningún cambio, pero de inmediato me da la opción de colocar correos electrónicos. Yo voy a agregar otro input, y este otro input que voy a agregar será de tipo date. El input de tipo date lo que permite es al individuo colocar la fecha, ¿verdad? Ese está más que claro, ahí no hay que abundar mucho. Podría ser, por ejemplo, su fecha de nacimiento. Tengo que colocar algo, ¿verdad?, que lo indique, porque aquí en un caso como este el placeholder no funciona. Otro input que podemos agregar es el input de tipo password. Este es el que se utiliza con frecuencia para colocar la contraseña de la persona. Entonces, en el input de tipo password, yo debo colocar un placeholder que diga contraseña, para que el individuo sepa y vea qué es lo que tiene que colocar aquí. Entonces ahí dice contraseña. Obviamente su ID yo lo colocaré totalmente igual. Vamos a copiar aquí ID, password, y el name, password. Entonces aquí tengo que ya tengo para colocar la contraseña y es funcional. Un elemento de suma importancia para los inputs es indicar que el elemento es requerido, que el individuo no puede pasar de llenar este campo. Por ejemplo, un elemento requerido que el individuo no debería pasar de llenar el campo es su nombre. Entonces yo aquí coloco requerido, required.
Esto es un booleano. Luego en programación entenderán lo que es eso. Que lo que implica es que si yo lleno aquí y aquí y aquí coloco una fecha cualquiera y aquí una contraseña, si le voy a dar a enviar, me va a decir, mira, debe completar este campo. Entonces ahí me indica, cierto, de que este campo es requerido. No me va a dejar enviar el formulario hasta que yo no ponga el nombre. Obviamente aquí el tema del arroba correo.com. Le doy a enviar, entonces ya ahí sí envía. Esto de requerido es bueno colocárselo a todo lo que nosotros podríamos entender que es de regla. Por ejemplo, el apellido no debe faltar, el correo electrónico no debe faltar, digamos que la fecha de nacimiento sí pueda faltar, que quizá no sea obligatorio, pero por otro lado lo que es la contraseña no puede faltar. Así que le doy acá, salvo, y ahí está. Entonces ahora son todos requeridos, no solamente el apellido. Si yo dejo por ejemplo la contraseña sin llenar y le doy a enviar, me dice no, mira, este campo, o sea, debe completarlo. Entonces el atributo requerido básicamente lo que hace es esto, que indica al individuo de que no es opcional llenar este campo de entrada, sino que es totalmente obligatorio. Y es bueno colocarlo en elementos que realmente nosotros podamos necesitar y que no frenen al individuo. Por ejemplo, la fecha de nacimiento para algunas personas no siempre es necesaria colocarla. Entonces hay que ver si, dependiendo de lo que nosotros necesitamos, realmente hace falta que el individuo suministre ese dato. Si no hace falta, lo dejamos como algo opcional. Si él no quiere llenarlo, ella no quiere llenarlo, no lo llene, no importa, no pasa nada con eso.